agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Buenas noches, amados hermanos, hermanas, familia, amigos, vecinos, que en esta noche me están escuchando. Dios les bendiga grandemente. Espero que este mensaje que va a ser dispensada en esta noche pueda colmar su expectativa. Y el tema que le tengo para hoy, en la cual el Señor me dio, habla acerca de la serie de alimento diario. Dios nos llama a su reino y gloria. Y el tema es probados y aprobados para servir a Dios. Aquellos términos parecidos no son iguales. Es probados y aprobados para servir a Dios. Veamos estos significados de probados y aprobados. Probados significa examinar las cualidades de una persona o una cosa. Examinar si una cosa se ajusta a otra, o tomar una pequeña cantidad de una comida o una bebida para apreciar su sabor. Probaré la sopa para ver si le falta sal. Aun cuando vamos a hacer sopa, vamos a hacer comida, si vamos a adobar una carne, de hecho, probar el nivel de la sal. Si no lo prueba, no sabremos si nos gusta o no nos gusta, si está por encima o está por debajo del nivel de la sal. Eso significa catar. Ahora, un abogado, otro ejemplo, un abogado pudo probar
la inocencia del acusado. Y eso significa demostrar, evidenciar. Esto es lo que significa probado. Más que todo es examinar las cualidades de una persona o una cosa. El Señor aún examina nuestras cualidades. El Señor examina nuestra actitud. Eso lo estaremos viendo más adelante. Ahora, el sinónimo de aprobados es aceptados, admitidos, permitidos, apto, suficiente, ratificado, consentido. Pero aquí, de estos sinónimos, vamos a utilizar la palabra apto o permitido, que se ajusta a lo que se va a hablar. Ahora vemos que vamos a avanzarnos en el libro de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, donde dice la palabra: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Esta palabra, ¿quién lo dijo? Esta palabra lo dijo el apóstol Pablo estando en la iglesia en Tesalónica. Ahí los escritos dicen de que la visita de Pablo a la iglesia en Tesalónica no fue duradera. Fue, si es escaso, algunos autores dicen de que fue 2 semanas o un mes. Pero aún así, hermano, tan corto tiempo que el apóstol Pablo estuvo en la iglesia de Tesalónica, él aprovechó al máximo el más mínimo tiempo con el fin de cimentar en la fe a la iglesia en Tesalónica. Pero vemos que esa visita en griego significa entrada. Y también aparece en el primer capítulo como recepción, o sea que fue recibido allí. Entonces, vemos que la visita de Pablo y la de su compañero, hermano, fue muy provechosa. ¿Por qué, hermano? Por el testimonio que ellos dieron. En tan corto tiempo que ellos estuvieron allí, ellos pudieron experimentar, pudieron expresar con su vivencia, con su vivir diario, con su proceder, hermano, su conducta, su accionar. Y tanto así que lo que ellos hablaban, que lo que ellos manifestaban, cuando hablaban la palabra de Dios, su vivir era muy coherente al momento de predicar la palabra. Hermano, esto debe servirnos como espejo a nosotros, los hijos de Dios, que hemos sido redimidos, que hemos sido regenerados y que el Señor también nos ha colocado, hermano, aquí con el fin de que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros digamos, nuestro proceder, cuando estemos predicando el Evangelio a un vecino, predicando el Evangelio a un compañero de trabajo, cuando estemos predicando el Evangelio a un familiar, aún entre los mismos hermanos, nuestra vivencia debe concordar, debe guardar coherencia con lo que decimos y hacemos. Pero lastimosamente, hermano, muchas veces predicamos, pero no practicamos lo que hemos leído en la palabra. Vemos que lo que Pablo allí dispensó en corto tiempo a la iglesia en Tesalónica, vemos que eso produjo en ellos un gran impacto. Hermano, produjo un impacto tan fuerte que ellos quedaron impresionados porque todo lo que ellos hablaban y todo lo que ellos decían concordaba con su vivencia. Esto también, hermano, nos muestra a nosotros la importancia de cuidar nuestra conducta. Hermano, yo me acuerdo unas palabras que me decía uno de los tantos jefes en una gran compañía por la cual trabajé más de 30 años, hermano.
Y la palabra que él nos decía cuando nos reunía, esta palabra, lo que vayan a hacer, hágalo muy bien, aunque ninguno lo esté viendo. Hermano, debemos hacer las cosas bien delante del Señor. Hermano, delante del Señor debemos hacer las cosas bien, sin doblez, honesto, hermano, con transparencia, delante de las personas que nos rodean. Pues, hermano, el Evangelio no es solo palabra y más palabra, pero tiene que ser una palabra basada en los principios de Dios. Sino también, hermano, tiene que ver con nuestro proceder, con nuestra actitud, con nuestro accionar. Hermano, en un matrimonio cristiano donde la pareja se pelean, discuten a diario, dime que yo te diré, ¿será que en esa pareja, si ellos quieren predicar el Evangelio al vecino más inmediato, que ellos se dan cuenta de todo lo que acontece con esa pareja, ¿será que ellos le podrán creer a esa familia? No, hermano, ¿por qué? Porque no están guardando el testimonio. Hermano, no están guardando el testimonio y tampoco guardan los principios de Dios. Y es por eso, hermano, que carecemos de fruto. Una familia así, un hogar así, y llámese matrimonio, llámese jóvenes, llámese un hermano, si nuestro accionar, si nuestra actitud, si nuestro proceder no es coherente con lo que decimos o hablamos, hermano, no seremos fructíferos delante del Señor. Y es por eso que cuando ya transcurrió, ya estamos ya en los finales de este mes, falta escasamente 6 días. Yo me pregunto, le pregunto a usted, hermano, ¿cuánto fruto hemos obtenido nosotros en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, en medio de este distanciamiento social? ¿Hemos fructificado? Hermanos, la predicación del Evangelio no es un asunto de hablar la palabra, tampoco orar por las personas, sino que es un tipo de vivir que debe inspirar a otro, hermano, a aceptar al mismo Señor. Hermano, vemos que nuestro proceder, nuestro vivir, debe impactar a otro sin ni siquiera pronunciar una palabra. Nuestra manera, nuestra actitud, hermano, nuestra postura delante de los demás debe producir un impacto en las personas que nos rodean. Vemos que el apóstol Pablo, Pablo siempre trató de agradar a Dios y no a los hombres. Todo lo que Pablo hacía, lo hacía era para agradar al Señor Jesús. Eso lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Allí vemos que dice la palabra, sino que según fuimos aprobados. Hermano, aquí resaltamos la palabra aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestro corazón. Aquí encontramos dos palabras, aprobados y prueba. Por un lado vemos que Dios aprueba o no aprueba nuestras acciones, nuestro proceder. Hermano, vemos aquí y le pongo un ejemplo. Cuando una persona está estudiando, ya sea preescolar o escolar, el bachillerato, en una carrera universitaria, cuando termina
ya sea el semestre o termina su año escolar, siempre los padres o uno va por los resultados y nos dice si fue aprobado o no fue aprobado. Hermano, debemos rogar a Dios que el Señor nos apruebe. Y no solo eso, hermano, sino que también el Señor nos confió a nosotros, hermano, el Evangelio del reino. También por otro lado, el Señor prueba nuestro corazón. Hermano, nuestro corazón no es el corazón que palpita aquí en nuestro pecho, la parte izquierda, de allí, ese músculo de carne normal. Nuestro corazón se refiere a nuestra mente, a nuestra emoción, a nuestra voluntad y la conciencia. El Señor debe trabajar y debemos dejar que el Señor se trabaje en nuestro corazón. Que el Señor saque de mí y saque de usted, hermano, toda impureza. Que el Señor nos limpie. Que el Señor limpie nuestra conciencia de obras muertas, hermano. ¿Para qué, hermano? Para que sirvamos al Dios vivo, al Dios real. La palabra aprobado en griego es dokimazo, que significa ser probado, ser examinado. Hermano, vemos que esta expresión era utilizada en Atenas, donde allí comerciaban, para esa época, comerciaban con monedas de oro o monedas de plata. Cuando la persona compraba, pagaba con monedas de oro o monedas de plata, pero algunos usaban de sutileza, de algo impuro, con un corazón impuro. Cogían la moneda genuina, que viene siendo la de plata, lo adulteraban. ¿Cómo así? Cogían y levantaban la cascarita de arriba y le colocaban oro. O sea que era una mezcla entre plata y oro, engañando a la persona que recibía esa moneda. La persona que era pura, la persona que no mezclaba esa moneda, le decían dokimazo, que significa que era una persona pura, una persona honesta. Hermano, estamos siendo honestos delante del Señor, estamos siendo puros delante del Señor, que todo lo que hacemos, que todo lo que hablamos, que todo lo que pensemos, hermano, lo estamos haciendo de pureza de corazón. El Señor demanda de ustedes y el Señor demanda de mí que tengamos, hermano, un corazón puro. Dios, hermano, ha usado esta pandemia, la cual ya llevamos, si mal no estoy, 9 meses con el COVID-19. Algunos se preguntarán, Dios nos está castigando con esta pandemia. No, hermano. Vemos que el Señor nos está probando. El Señor está probando nuestro corazón. El Señor está probando su corazón, hermano. Y el Señor, ¿qué necesita? Que en medio de esta pandemia, nosotros tenemos que abrirnos al Señor. Tenemos que decir, Señor, purifica mi corazón. Limpia mi corazón. Señor, de todo resentimiento, de toda ira, de todo enojo. Todas esas cosas que dañan nuestro corazón. Si hay espino, si hay abrojo, si hay piedra, que el Señor nos limpie, hermano, nuestro corazón. Porque, hermano, el Señor está probándonos en medio de esta pandemia. Hermano, no desmayemos, no claudiquemos, busquemos del Señor. El Señor viene pronto, su venida es eminente. Hermano, las señales y los eventos mundiales que vienen sucediendo está escrito en la Biblia. Hermano, esto
no lo debes tomar como sorpresa. ¿Por qué, hermano? Porque esto está escrito, hermano, en el Evangelio. Hermano, vemos que estamos cerca en los tiempos del fin. Todo lo que está aconteciendo, hermano, en estos momentos, todo lo que estamos viviendo, cada uno de ustedes, mi persona, familia, a nivel mundial, hermano, es que el Señor quiere detectar en nosotros la impureza de nuestro corazón. Hermano, debemos dejar que el Señor examine nuestro corazón y nos muestre dónde está nuestra impureza. Orando al Señor, debemos orar al Señor: Señor, muestra mis impurezas de mi corazón. Una vez que el Señor le muestre su impureza, coloquémoslo en el altar y el Señor comenzará a limpiarlo, a sanarlo, a purificarlo. Hermano, hoy necesitamos ser purificados en estos momentos, hermano, para ser aprobados por Dios. Y no reprobados por Dios, sino aprobados por Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor nos ha confiado a nosotros el Evangelio, hermano. El Evangelio es una persona, es la persona de Cristo. El Evangelio es una persona real. Tenemos que vivirlo, experimentarlo. Así como Pablo, él vivía, lo experimentaba. Aún tanto así que Pablo se dio por completo a la iglesia en Corintio, hermano. Allí él se desgastó por causa de los corintios. Y también en las iglesias donde recorría por Filipo, por Tesalonicense, hermano, vemos allí que Pablo era una persona entregada. Aún dice que él entregaba su propia vida por causa de los hermanos. Él, cuando oraba, decía: hermano mío, corona mía. Que esa debe ser nuestra experiencia, hermano, que nosotros debemos anhelar, hermano, que en nuestro corazón arda el deseo de predicar el Evangelio del Reino. En medio de este confinamiento no debemos claudicar, no debemos desanimarnos, más bien busquemos, hermano, la presencia del Espíritu Santo, que el Señor nos dé su gracia, su vida y la fortaleza espiritual suficiente con el fin de anunciar, hermano, la palabra de Dios a las almas. Hermano, no permitamos que muchas almas se vayan al infierno sin conocer a Dios. Muchas almas se están yendo al infierno porque no hay quien le predique la palabra de Dios. El Señor cuenta con usted, el Señor cuenta con ustedes, el Señor cuenta conmigo. Hermano, el Señor nos protegerá, el Señor nos guardará de esta pandemia y el Señor nos dará la fuerza suficiente para no claudicar. Ahora, hermano, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Después que nosotros pasamos por prueba, por tribulación, hermano, estamos siendo purificados, hermano. Estamos siendo trabajados. Y esto, hermano, al final, esto redundará en un peso lleno de gloria y de alabanza y de honra. Hermano, yo lo creo, hermano, firmemente que esto es así. El término doquimos tiene la misma raíz que doquimoso.
Esta segunda expresión es de alguien que fue aprobado o ratificado o aceptado. Hermano, usted está siendo aprobado. Hermano, no deje que Satanás le quite ese sello de que fue aprobado. No permita que el enemigo coloque en usted pensamiento negativo, que estoy derrotado, que estoy fatigado, que estoy cansado, que ya no puedo más. Hermano, usted tiene al Dios triuno, tiene al Espíritu 7 veces intensificado y el Señor nos seguirá guardando, hermano. Como decíamos ahora, el término doquimos era un término que designaba a un hombre honesto, que se rehusaba a negociar usando monedas adulteradas. Que el Señor nos guarde, hermano. Que el Señor nos guarde tal cosa. El Señor necesita que nosotros seamos un siervo de Dios, que seamos honestos, transparentes, sin doblez, de un solo ánimo y no de doble ánimo, hermano, porque el Señor necesita llamarnos doquimos o aprobados. Usted, hermano que me está escuchando, jóvenes, adolescentes, usted es un siervo aprobado por Dios. Y el Señor necesita siervo honesto, transparente, sin doblez, aprobado por Dios para servir al Señor, para predicar el Evangelio. El Señor necesita de jóvenes que se entreguen completamente por causa del Señor. Hermanos, hermanas, cuando los demás nos vean a nosotros, decir, es un siervo de Dios aprobado por el Señor. Vemos que el apóstol Pablo, desde la cárcel, porque Pablo fue apresado por primera vez. La primera vez que Pablo fue apresado, él tomó en arriendo una casa, allá estando en Roma. La primera vez cuando él fue y defendió, cuando fue en defensa delante del rey Agripa, entonces allí fue trasladado a Roma. Allí en Roma, estando en Roma, él escribió varios libros, ustedes recuerdan allí. Pero vemos que esa primera vez Pablo pudo escribir cartas, escribir libros, pero esta segunda vez que fue apresado, Pablo tenía la fuerte convicción de que le esperaba la muerte, ser martirizado. Pero vemos que estando allí por segunda vez, él escribe al joven Timoteo que se mantuviera firme ante las dificultades, pruebas, tribulaciones. Hermano, hoy el Señor nos está escribiendo, hoy nos está escribiendo. Abra su corazón. El Señor nos pide hoy que nos mantengamos firmes en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Hermano, en medio de esta pandemia, hermano, que ha recobrado muchas muertes, hermano, pero el Señor necesita de usted y ese Señor necesita de todos nosotros y también necesita de mí. Hermano, el Señor necesita que nos presentemos aprobados delante de Dios. Vemos que Pablo le escribe a Timoteo. Bueno, eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, entonces nosotros tenemos que procurar hoy, hermano, procurar con nuestra buena actitud, nuestro buen proceder, hermano, sirviendo honestamente a los hombres, sirviendo honestamente al Señor, a los hermanos, a la iglesia. Hermano, ser aprobado por Dios.
nuevamente, hermano, aquí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, aleluya, se hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Como ejército de Dios, necesitamos ser aprobados. Por tal motivo, estamos siendo probados constantemente. Aleluya, hermano, diariamente, en nuestro diario vivir, desde que nosotros nos levantamos, de que nosotros abrimos nuestros ojos, diariamente en nuestro diario vivir, estamos siendo probados constantemente por el Señor. Aleluya, bendito Dios. Hermanos, vamos a hacernos varias preguntas. ¿Cómo nos está viendo el Señor hoy en medio de este distanciamiento social? Esa pregunta usted tendrá su respuesta. Hermano, cada uno delante del Señor, pregúntese, ¿cómo nos está viendo el Señor hoy en medio de este distanciamiento social? ¿Somos aprobados a tal punto que Él nos confíe el Evangelio? ¿Cómo podemos saber si somos aprobados y probados por Dios? Aleluya, hermano. Hermano, estas tres preguntas, cada uno de ustedes lo pondrá en el altar. ¿Cómo podemos saber si somos aprobados y probados por Dios? Cada uno delante del Señor tendrá su respuesta. Pero vemos que el rey David, en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 23 al 24, él dio estas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aleluya, bendito Dios. Amados hermanos, jóvenes, adolescentes, familia, amigos y todos los que en esta hora me están escuchando, hermanos, debemos desear que el Señor limpie nuestro corazón y sane nuestro corazón de toda impureza y de toda perversidad. Aleluya. Debemos sentirnos, hermanos, privilegiados porque el Señor nos confió a todos nosotros, hermanos, el Evangelio. Hermano, en sus manos está la solución. En usted está la solución, hermano. Y es que el Señor necesita de usted, necesita de mí, que prediquemos y enunciemos el Evangelio. Él nos las dio, nos confió a nosotros, hermano, porque el Señor nos confió a nosotros, hermano, en administrar, en dispensar la palabra de Dios a las personas para que sean salvos, hermano. Sí, hermano, si usted se encuentra, hermano, en los paraderos de los buses, cogiendo filas en un banco, estando en un supermercado, estando con algún familiar o estando con algún vecino, hermano, aprovechemos y hablemos del Evangelio para que ellos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Aleluya. Pablo tenía la firme certeza de que Dios le había confiado el Evangelio. Hermano, la experiencia que vivió Pablo, eso a nosotros debe inspirarnos. Hermano, debemos tomar como modelo a Pablo. Y eso debe inspirarnos para presentar a Cristo a la persona con un corazón aprobado y probado, hermano. Sí, hermano, un corazón aprobado y probado por Dios. Aleluya. Pero vemos qué fue, por qué Pablo inspiró a los hermanos en Tesalónica, por su proceder, hermano, por su actitud, por su honestidad, predicando el Evangelio. Veamos, hermano, estos dos versículos
vemos que esta carta se la escribió Pablo a joven Timoteo. Joven Timoteo está bastante desanimado, está bastante débil, porque, bueno, Pablo se había ido y estaba en Roma. Pero vemos aquí que en Timoteo, primera carta de Timoteo 1:11, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí ha sido encomendado. Pablo hablaba con seguridad, porque todo lo que el Señor le encomendó a Pablo y también lo que le encomendó a Timoteo, lo estaba animando, que él también fue encomendado, hermano, de predicar el Evangelio. Vemos que allí Timoteo, él fue obediente al hablar de la palabra a través de Pablo. También debe ser ese nuestra actitud, hermano. A usted, a nosotros, nos fue encomendado el glorioso evangelio del Dios vivo. Aleluya. Bendito Dios. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 3, vemos que aquí dice la palabra, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Hermano, Pablo tomó esto en serio. Él lo tomó en serio. La palabra que le fue encomendada lo recibió como un mandato de parte de Dios. Por un lado, lo recibió como un mandato de Dios, y por otro lado, Pablo fue obediente al hablar del Señor. El Señor demanda de ustedes y demanda de mí que seamos obedientes al mandato de Dios. Hermano, el Señor nos encomendó predicar y anunciar el Evangelio. Debemos adoptar, hermano, una actitud humilde delante de Dios, así como lo hizo el rey David. El rey David, vemos que en Salmo capítulo 26, versículo 2, ¿qué dijo? Dice la palabra, escudriñame, oh Jehová. Este verbo escudriñar es como escarbar. Es como escarbar, escudriñar, buscar diligentemente. Señor, escudriña mi corazón. Escudriña, oh Jehová, y pruébame. Debemos desear, debemos anhelar que el Señor escudriñe lo más profundo de nuestro corazón. Aleluya. Señor Jesús, escudriña mi corazón. Escudriña, Señor, lo más profundo de mi corazón, Señor, y muéstrame a qué debo yo renunciar. Señor, y muéstrame en que yo debo arrepentirme, Señor, delante de ti. Amado Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Aquí estaba hablando acerca de nuestra alma, como yo decía, nuestro corazón lo conforma la mente, la emoción, la voluntad y la misma conciencia. Señor, examíname en lo más íntimo, en mi pensamiento y mi corazón. Señor, necesito que examina, Señor, mis íntimos pensamientos. Señor, aquello que yo no logro ver, Señor, muéstramelo. Señor, tráelo a la luz. Señor, purifícame. Señor, lávame completamente. Quiero servirte, Señor, con una conciencia limpia, con la conciencia pura. Jesús precioso, para fructificar, llevar alma, aleluya, a tus pies. Aleluya. Y en Salmo capítulo 139, versículo 23 al 24, el rey David dijo, examíname, oh Dios,
y conoces mi corazón. Pruébame y conoces mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame, Señor, en el camino eterno. Hermano, debemos desear que el Señor nos pueda decir a todos que fuimos aprobados. Deseo en el Señor que todos mis hermanos, que todos mis amigos, que todos mis vecinos, los jóvenes que me están escuchando, los adolescentes, hermanos, que el Señor nos diga en este momento que fuimos aprobados. Y para ser aprobados debemos volvernos al Señor, debemos arrepentirnos delante del Señor, porque no hemos predicado el Evangelio. Hermano, es momento de accionar, es momento de anunciar el Evangelio del reino. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Señor Jesús. Hermano, termino con este versículo en primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, donde Pablo dijo estas palabras: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a su propio hijo. Como nodriza, hermano, debemos cuidar con ternura a aquellos hermanos que el Señor nos encargó, hermano, llevándole la comida a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Hermano, pensemos un momento, y es que la pregunta que debemos hacernos: ¿cuántos hijos espirituales hemos ganado para el Señor? Aleluya. Y si lo hemos ganado, lo estamos pastoreando. Aleluya. Hermano, el apóstol Pablo no le quiso hacer carga a nadie. Él trabajaba intensamente de día y de noche. Y él trabajaba arduamente haciendo tiendas con el fin de no serle gravoso a las iglesias. Antes bien, vemos que Pablo tiene una conducta santa entre los tesalonicenses. Hermano, esa conducta de Pablo lo llevó a inspirarse para tener el mismo tipo de vivir, un vivir santo, un vivir justo, un vivir irreprensible. El vivir santo de Pablo era para con Dios, y el vivir justo de Pablo era delante de los hombres, y el vivir irreprensible también era delante de Dios, que también debe ser esa nuestra esperanza, hermano mío, tener un vivir santo, un vivir justo y un vivir irreprensible. Bendito Dios, para ser aprobado por el Señor. Hermano, Dios le bendiga grandemente. Mucha bendición, hermano. Amén. Aleluya.